Gracias. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia, porque eres bueno con cada uno de nosotros. Mira el servicio, Padre Santo, de esta mañana. Dale al predicador lo que él no quiere para hacer lo que él no puede. Padre, te pedimos por aquellos que no conocen a Cristo. Te pedimos porque tú sigas teniendo misericordia y extendiendo tu misericordia cada día más. Y te damos gracias, Señor, porque bajo tu cuidado estamos aquí, Señor, porque tú has dado a nosotros una salvación tan grande a través de ti, Jesucristo. Gracias, Padre, por todo. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Tienen sus Biblias, estaremos ahí en Génesis, el capítulo 22, en el verso 14. Iniciamos la semana, el mes, con el Éxodo, donde están los nombres de Dios. El primer domingo hablamos sobre Elohim Shaim, que significa el Dios que da vida. El segundo domingo hablamos de Elohim Roí, que significa Jehová es mi pastor, con el Salmo 23. El domingo pasado estuvimos un mensaje con Jehová Nisi, que significa Jehová es mi bandera. Hay más nombres que podemos agregarles a Dios que están en la Biblia, que son bíblicos y con los cuales Dios o personas de la Biblia se identifican o mencionaron a Dios. Adonai, que es el Señor. El Shaddai, que significa el Todopoderoso. Jehová Rafa, que significa Dios que sana. Jehová Jireh, o Yahvé Jireh, que quiere decir Dios proveerá, o el Dios que provee. Llega un tiempo en que un anciano le dice a su hijo: vayamos a adorar, hagamos un viaje. Jehová me ha dicho que hagamos un viaje solo tú y yo, y que hagamos una ofrenda quemada. De 80 a 100 kilómetros de trayecto tenía que trasladarse Abraham para hacer esta ofrenda. Un largo camino que dice la Escritura en Génesis 22 que le tomó 3 días. Abraham había obedecido a Dios en todo lo que Dios le había dicho, pero jamás había enfrentado una prueba o una decisión tan difícil como la que se nos presenta aquí en Génesis 22. Dios hizo una petición a su siervo Abraham que a él le parecía poco convencional, o le parecía un tanto chocante, o le parecía algo que le faltaba como lógica. Y le voy a explicar más adelante por qué. Tanto así, cuando nosotros llegamos al Hebreo capítulo 11, después de andar toda la Biblia, donde todo el tiempo se nos habla de Abraham, está Abraham allí en el salón de la fe. En nuestras Biblias nosotros tenemos largas listas de nombres que podemos asociarlos con actitudes y disciplinas, con talentos y con dones que Dios dio a ellos, y Dios dice de ellos tal y cual eran. ¿Cómo eran esos hombres? Si nosotros vemos en la Biblia y queremos hablar sobre humildad, tenemos a Moisés. Dice la Biblia que era el hombre más humilde que había. Eso no quita que mató a un egipcio. Si nosotros debemos hablar un corazón conforme al corazón de Dios, está David.
La Biblia dice que tenía un hombre conforme al corazón de Dios, pero hay un pecado en el Salmo 51 donde revela su humanidad también. Si buscamos un hombre que tenga justicia o que sea justo, está Noé. Dice que cuando Dios mandó el diluvio había un solo justo en la tierra, Noé. Si buscamos a alguien que sea recto, pues alguien con rectitud, podemos mencionar a Job. Dice la Biblia en Job capítulo 1, verso 1, justo y perfecto era Job. Y cuando vamos adelante, que nosotros tenemos a alguien que nosotros queremos hablar de alguien con mayordomía, alguien que sea un buen administrador, tenemos a José. Dice la Biblia de José que todo lo que Dios ponía en sus manos prosperaba. Y todo lo que su amo terrenal ponía en su mano prosperaba. Dios lo hacía prosperar. Si buscamos a alguien con oración, tenemos a Elías. ¿Por qué? Elías oró para que no lloviera y no llovió. Oró para que lloviera y llovió. Eran hombres de Dios. Si buscamos a alguien que haya experimentado sufrimiento a tales niveles por el servicio de Cristo, no podemos entender a un siervo de las mejores condiciones que Pablo. Dice Pablo, fui vituperado, fui preso, acorralado, martirizado, una y otra vez. Y si buscamos a alguien con obediencia, mencionemos a Abraham. Dice Génesis capítulo 15, verso 6, estoy en la versión Nueva Traducción Viviente, un lenguaje más llano. Dice, y Abraham creyó al Señor y se le consideró justo debido a su fe. Justo debido a su fe. Cuando Isaac nació, que fue el hijo de la promesa, Dios le dijo a Sara, Dios bajó directamente y habló personalmente con Abraham. Y le dijo que Sara tendría un hijo, siendo ya Sara una mujer que pasaba de las cualidades físicas que le permitían concebir. Y cuando Sara escucha esto, Sara se ríe. Pero a Abraham le cree a Dios. Cuando pasa esto, nace el niño al tiempo indicado por el Señor. Cuando el niño nace, narra que Abraham amaba al niño. Abraham lo cuidaba, veneraba, vivía por la vida de Isaac, a una forma tal que lo amaba más que cualquier cosa, por así decirlo. Cuando vemos eso, en la Biblia dice más adelante cuánto amor tenía por Isaac. Cuando nosotros vemos eso, que Abraham cuidaba y quería de una manera no natural a Isaac. A.W. Tozer, en un libro que tiene llamado La búsqueda de Dios, dice lo siguiente sobre el cariño de Abraham por Isaac. Él menciona que el sacrificio de Isaac pasó en el corazón de Abraham. Y es algo que la Biblia también dice. Pero él menciona algo muy importante. Nunca fue mi intención sacrificar al muchacho, suponiendo que Dios le está diciendo a Abraham. Lo que yo quería era quitarlo del templo de tu corazón para poder reinar yo en él. Sin que nadie se interponga y pueda disputar el lugar que es mío, dice Dios. Quise corregir la dirección de tu amor. La dirección de tu amor quise corregir. Ahora regresa a tu hijo, por cuanto no has rehusado a tu único. Lo dice Génesis. Lo que Dios hizo no fue una prueba para Abraham, o sí fue una prueba. Lo que Dios hizo fue coger al siervo y, sabiendo que tenía obediencia, redireccionar el amor de él, que antes estaba inclinado a su hijo y ya estaba ocupando un lugar
en su corazón que ese lugar le pertenece a Dios y Dios no comparte su gloria con nadie. Vamos a poner esto en contexto. Vamos a organizar. Abraham fue un siervo que nació en Ur y pasó la mayor parte de su vida en Canaán. Abraham fue un siervo que pasó ese tiempo en Canaán y fue un empresario, fue un ganadero próspero, por así decirlo. Su esposa se llamaba Sara. En los tiempos de Abraham, que era la época patriarcal, Abraham era contemporáneo de Abimelech, ustedes han oído mencionar a Abimelech, y de Melquisedec, sumo sacerdote. Abraham, como sabemos, no fue un hombre perfecto. Fue un siervo que tuvo fe y es reconocido por eso, pero independientemente no fue un hombre perfecto. Incluso vemos dos circunstancias en la Biblia en cuando él se ve en aprietos, distorsiona la verdad. Dile que somos hermanos. Más adelante, considerado un hombre de fe y considerado amigo de Dios, fue un hombre que logró muchos logros de manera personal, pero el principal por el cual lo podemos reconocer es por su obediencia y su fe. Mostró a Dios obediencia, dependencia de Él, como ningún otro en la Biblia. Y Hebreo lo menciona. Luego llegó un momento en el que Abraham tuvo que tomar una decisión. Viviendo en Ur, el Señor directamente habla con él y le dice que salga de Ur. Le dice textualmente: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y la primera decisión que Abraham tiene que tomar es viajar con su familia a un lugar desconocido, o me quedo donde estoy meramente cómodo y permanezco aquí. Él tenía que elegir entre lo que ya tenía o la seguridad y la promesa de que Dios le estaba haciendo una promesa. Él tenía que elegir en lo que Dios le ofrecía o permanecer donde estaba. Cuando llega el momento del sacrificio, dice la Biblia que Abraham estaba en Berseba. Es una ciudad que se encuentra al sur de Jerusalén, de Israel. Esta ciudad conecta, por un lado, con Egipto, después de un gran desierto, y por el otro lado conecta con el monte Sinaí. Abraham se había establecido en Berseba por varios factores. Como él es un ganadero, es un tipo próspero, tiene animales y un conjunto de situaciones que cuidar, Berseba a su alrededor y donde Abraham estaba específicamente, tenía unos 6 o 7 pozos donde mandaba agua y Abraham tenía provisiones y podía ahí también cultivar para proveer para los suyos. Por esas condiciones que le ofrecía el clima, el lugar, Abraham estaba establecido ahí. Cuando Dios lo llama, que le dice: Abraham, ve a Moriah. Y cuando llegamos a este capítulo 22, que ya Isaac está entrando a la adolescencia, ya es un niño que está pasando entre sus 12, 13 años, Dios va a probar aquí a Abraham. Y entendamos esto, lo va a probar no para hacerle tropezar. No es la intención de Dios que Abraham tropiece. Lo va a probar para incrementar su capacidad de obedecer. La prueba que le viene a Abraham es para incrementar su capacidad de obediencia. Llegó un momento en el texto donde el ángel le dice: no extienda tus manos sobre el muchacho, no le haga nada, porque yo sé, yo conozco, yo veo que temes a Jehová. Le dice. Y es muy importante que nosotros entendamos que cuando hablamos del sacrificio de Isaac y se destaca en la fe de Abraham,
es importante que tengamos en cuenta que esto era algo normal para Abraham. Abraham vivía antes de que Dios lo llamara como un pagano. Abraham era pagano, vivía en el paganismo. En el paganismo, los sacrificios de los niños y cosas así con dioses era algo habitual, era algo normal. Pero no es posible que Abraham se encuentre cómodo con la petición que Dios le está haciendo cuando él se cuestiona y le dice: pero tú me sacaste de aquí, me pones aquí y me exiges que hagas esto. Es un tanto como chocante. Pero era algo normal. Tú me prometiste un hijo y ahora quieres que lo sacrifique. Él no dice eso. Él no reacciona así. Vayamos todos al pasaje de Génesis capítulo 22, verso 14 y veamos lo que dice. Génesis 22, verso 14 dice: Abraham llamó a aquel lugar Yahvé-Iré, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. De todo lo que hemos visto, que es solamente contexto del pasaje, nosotros tenemos una idea central y es basada en la obediencia de Abraham. La obediencia y la confianza de los hombres de Dios hacen que los propósitos de Dios se cumplan y por lo cual muchos otros llegan a él. Fue difícil hacer de este texto una predicación expositiva. Temática, sí, pero expositiva fue muy difícil. Vamos a desarrollar por breve tiempo 3 puntos esenciales que encontramos en Génesis capítulo 22, verso 14. Claro, todos los textos de la Biblia deben apuntar a Cristo. Vamos a hacer un paralelismo de lo que pasó con Abraham e Isaac y lo que pasó con Cristo en la cruz. En Génesis 22, verso 14, vamos a desarrollar los 3 puntos principales que están ahora, donde dice que Dios elige al hombre, como en este caso eligió a Abraham y lo sacó del paganismo y lo hizo el más pontífice de la obediencia. Dios elige el lugar, Dios le indicó dónde tenía que ir y lo que tenía que hacer. Ambas veces se lo dijo y después podemos ver que Dios provee todas nuestras necesidades. No puse sus necesidades para que no las asociaran a las necesidades de Dios, sino a las necesidades de nosotros. En este caso, Abraham, que se dedicó a nosotros. Ahora, cuando nosotros tenemos eso y hacemos este paralelismo, antes de discutir esos 3 puntos, vamos a ver algo importante. La incuestionable obediencia de Abraham a Dios en Génesis le da a Dios toda la gloria que Dios merece. Eso es así. Es por eso que Dios usó la fe de Abraham como ejemplo de todo lo que lo siguen como la única forma que hay para llegar a Él. Y estoy hablando de Cristo hoy en día. No dice un texto que hay que hacerlo como creyendo que le hay. No dice un texto que la única forma de obtener salvación es por Cristo. No dice un texto que la salvación se encuentra en el Hijo de Dios, Jesucristo hombre. No dice un texto que todo el que creyere será salvo. No dice un texto que lo único que hay que hacer es aceptar al Señor Jesucristo como Salvador. Exactamente eso es así. Cuando nosotros tenemos esto y hacemos ahora, comparemos, entendemos que la justicia que dio Abraham en el Antiguo Testamento es un ejemplo de que todo eso se compara a nosotros. Y la justicia que le fue imputada a Abraham es la misma justicia que fue acreditada a nosotros por Cristo nuestro Salvador. ¿Cómo? ¿De qué manera podemos hacer eso? Miren lo siguiente. Dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Dice:
Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Abraham, el siervo que ha sido restituido, el siervo obediente, el siervo que está dispuesto a sacrificar a su hijo sin cuestionar nada. Y ahora Cristo nos imparte a nosotros justicia sin nosotros merecerlo. La ofrenda de Cristo en la cruz por el pecado de la humanidad revela algo increíblemente claro. Y fue algo que pasó en Juan capítulo 8, cuando Juan habla sobre este punto. Ejemplo, dice Juan capítulo 8, Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansia mi venida y la vio y se llenó de alegría. Perdón, se lo voy a repetir. Cuando estamos en Juan capítulo 8, cuando llegamos al texto 31, 36, 37, 38, 39, hasta el 47, hay una idea central que Juan está comunicando. Los fariseos y los seduceos y todas las personas que están en contra de Jesús están rebelándose contra él y le dicen que él es un blasfemo, y ellos le dicen que él no puede hacer eso porque ellos son los hijos de Abraham. Y Jesucristo le dice a ellos en el verso 46-47: si ustedes fueran hijos de Abraham, la obra de Abraham hicieran. Ustedes son hijos del diablo. Pero ahora más adelante, en el mismo texto, en el verso 56, Jesucristo le dice a ellos: Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansia que yo viniera. ¿Por qué? Porque lo vio y se llenó de alegría. Eso es un pasaje prácticamente profético. O sea, si lo hubiese dicho Abraham, pero ya lo está diciendo Cristo. Ahora, cuando nosotros llegamos a Génesis, que volvemos para atrás, dice en Génesis capítulo 22, verso 2. 22, verso 2 dice: toma tu hijo, tu único. O sea, toma tu hijo, tu único. Y dice ese texto, sí, a Isaac, a quien tanto ama, al hijo de la promesa, toma a ese hijo. Toma tu hijo, a tu único. Y en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo, a su único. Abraham el único, Jesucristo el único. Para que todo el que ustedes crean no se pierdan los de la vida eterna. Pero oye lo que dice el mismo texto. Dice Génesis 22, capítulo 2: vete a Moriah, vete a Moriah, vete al monte, a donde Abraham sabe que Dios va a proveer, porque llamó ese lugar así. Pero antes, en Génesis capítulo 22, verso 8, él dice que Dios va a proveer un cordero. Él lo menciona antes de que pase esto. Lo vamos a ver ahorita. Y dice en el 22, vete a Moriah. ¿Ustedes saben qué es Moriah? Bueno, yo les voy a explicar. Moriah es un monte que se encuentra en Jerusalén. Moriah es la ciudad donde se supone que Salomón hizo el templo. Se supone que Jesucristo fue crucificado afuera de las puertas de ese lugar. Porque cuando Jesucristo se fue crucificado y en la cruz pasó el tiempo que él dijo y el templo se rasgó, él no estaba muy lejos de ahí. O sea, tú me estás diciendo que en el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac es posiblemente el lugar donde exactamente un tiempo después, muchos años, va a pasar el sacrificio de Cristo. Dice el texto, se cree que este lugar es la misma ciudad donde fue sacrificado. Eso lo confirma prácticamente Hebreos capítulo 13, verso 12. Hebreos 13, 12 dice: de igual manera Jesús sufrió y murió fuera de la puerta de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Sufrió y murió fuera de la puerta de la ciudad
para ser santo mediante su propia sangre. Todavía no hemos entrado a los 3 puntitos que le digo. Vamos a entrar ahora. Ahora dice Génesis 22, capítulo 2, ofrécelo en holocausto. Estamos ahí, ese no es el texto es Génesis, yo probé en Génesis 22, 14, pero vamos a llegar ahí ahora. Cuando estamos en Génesis 22, capítulo 2, el Señor le dice a Abraham, ofrécelo allí en holocausto. Ofrece a Isaac en holocausto en el monte Moriah. En 1 Corintios, capítulo 15, verso 3 dice, Cristo murió por nuestro pecado tal y como dice las Escrituras, como un holocausto, como una expiación. Ok, cuando nosotros vamos adelante, que nosotros tenemos ese texto de Génesis, ok, pasamos por Génesis capítulo 22, verso 3, que dice, a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló el burro y llevó con él a sus 2 siervos junto a Isaac. Dice, Abraham fue tan metódico, tan especial, tan único, con la forma como hizo ese sacrificio, que él mismo buscó la leña para el sacrificio, ni siquiera se lo pidió a su siervo. Cuando llegamos al verso 4, dice ahí ese verso 4, ¿dónde está? Dice que al tercer día del viaje, duraron 3 días en el viaje, Abraham se levantó a la vista y vio a la distancia el monte donde iban a sacrificar. Y dice en el verso 5, quédense aquí en el burro, eso se lo voy a explicar ahora. Dice en Génesis 22:2, ofrece el sacrificio. Dice en Génesis 22:6, entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. O sea, tú me vas a sacrificar a mí, yo voy a subir a ese monte contigo, pero yo tengo también que llevar la leña por la que tú me vas a quemar. ¿Cómo dijiste, María? La cruz. Génesis 22:6 dice, Abraham puso la leña para el holocausto de los hombres de Isaac y caminaron. Y dice, primero de Juan capítulo 1, Juan capítulo 19, verso 17, y él cargando su propia cruz. ¿Le hace sentido que yo le mencione a Isaac con estos textos y le mencione a Cristo? Isaac cargando la leña, Cristo va cargando su cruz. Y cuando vamos adelante, dice en Génesis 22, verso 7, el 22:7 dice, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre. Sí, hijo, contestó Abraham, tenemos el fuego. Abraham traía el fuego desde allá. Tenemos la leña, dijo el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Es una ofrenda quemada? El cordero, que era lo que se exigía, ¿dónde está? Dice Juan, capítulo 1, verso 29. Miren el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo estaba acercándose a ellos y Juan hace esta presentación en el capítulo 1 del cordero de Dios. Miren, ese es el cordero que quita el pecado del mundo. Dice ahora en Génesis 22 lo que mencioné antes. Ahora, oigan, qué fuerte es Abraham y su providencia. Es Abraham y creyéndole a Dios. Es Abraham y su obediencia. Dice Hebreos capítulo 11, verso 17. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac el sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Oigan esto, Abraham, quien había recibido la promesa de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el único mediante el cual procederá tu descendencia. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Abraham estaba claro, él le creía a Dios. Pero le digo algo, cuando Jesucristo vino, ni siquiera los discípulos creían que iba a resucitar. Ellos confirmaron eso cuando él resucitó. Dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 4, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal y como dicen las Escrituras. Muchos incrédulos. Dice en Génesis capítulo 22, verso 8, Dios, Abraham, contestándole al muchacho la pregunta que le hizo anteriormente, Dios proveerá el cordero para la ofrenda quemada. Contestó Abraham, así que ambos siguieron caminando juntos.
Dios proveerá el cordero para la ofrenda. Y vamos adelante, caminando para el sacrificio. O sea, Él está diciendo esto antes de que pase lo que ya vamos a ver qué pasó. Ahora sí vamos a entrar en los 3 puntos que les resumí. Así que, de manera muy breve, yo quiero que veamos estos 3 puntos. Junior. El primer punto que tocamos fue que Dios elige al hombre. En este caso, Dios eligió a Abraham. Yo quiero exponer que cuando nosotros conocemos a Cristo, lo primero que tenemos que procurar es tener una relación con Dios. Porque el hombre fue creado para eso. Nosotros debemos procurar conocer a Dios. Y nosotros debemos saber que cuando el hombre de Dios le conoce, el hombre de Dios obedece y actúa, que fue lo que hizo Abraham. Y a veces es importante, es hasta bueno, autoignorar. ¿Cuándo nosotros autoignoramos? Cuando nosotros actuamos con los ojos vendados, creyendo que Dios lo va a hacer. Dice aquí en Génesis 18:23, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás tú también al justo como al impío? Ustedes saben lo que estaba pasando ahí. Sodoma y Gomorra, Lot, el único justo, y Abraham quería que todo el mundo se salvara. Y le dijo a Dios: pero hay gente buena, ¿por qué tú lo vas a matar a todo el mundo? Y él le dice: hay gente buena, sácame 40, sácame 30, sácame 10. Y al final solamente 2. Abraham estaba autoignorando, estaba poniendo algo que él sabía, pero para ver qué Dios iba a hacer. También tú vas a castigar al justo como al impío, al justo como al cruel, como al duro, como al despiadado, como al ateo, como aquel que no cree, como aquel que tiene su corazón cauterizado, como dice Romano. El punto número 2 que íbamos a tratar era el lugar. Y cuando hablamos del lugar puede ser esto muy amplio. Y asociándolo con Génesis 22:14, donde dice que Dios proveerá, es algo maravilloso. Porque muchos de nosotros que somos creyentes nos pasamos la vida entera quejando, con una actitud de víctima. Nos pasamos la vida entera esperando que algo pase. Que algo pase en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en la iglesia. Muchos creyentes quedamos sumamente cortos cuando pensamos y asociamos la manera en cómo Dios provee con nuestro diario vivir. Muchos de nosotros tenemos una idea muy pequeña y muy corta de lo que realmente es Dios. Y es por eso que no tenemos Dios. Es por eso que no obedecemos. Es por eso que no somos como Abraham. Dice el texto que llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahvé Jireh, que significa Dios proveerá. En el nombre del Señor será provisto. Y es muy bueno que nosotros entendamos que ante una ofrenda tal, con su propio hijo y creyéndole a Dios, Abraham no le pone otro nombre a ese lugar. Él no le pone ni que el monte de la prueba. ¿Por qué? No le pone monte de la agonía. No le pone monte de fe. No le pone monte de obediencia. No. Era lo que él entendía que iba a pasar, porque él conocía a Dios. Abraham tenía una relación con Dios. Abraham y Dios eran amigos. Y él nombra aquel lugar: Dios proveerá. Y todo lo que Abraham dice siempre es acerca de Dios. En el nombre de Dios será provisto. Nunca dice nada acerca de sí mismo. Cuando llegamos al último punto, hablamos de las necesidades y vamos a hablar de la provisión y vamos a hablar de Jehová Jireh y vamos a hablar de la providencia de Dios en este punto. Siempre, cuando nosotros vimos la vida del Señor Jesucristo, de la manera como Él era, se preocupó por las necesidades espirituales
espirituales de la gente. Pero tanto así el Señor se preocupó por las necesidades físicas. Cuando Él estaba ahí, que Él le dijo, ¿qué tenemos? Panes y peces, 5,000 alimentados. ¿Qué tenemos? Panes y peces, 4,000. ¿Qué faltó? El vino. Fueron veces en las que el Señor tuvo que proveer físicamente. Ahora, Dios en ningún momento escatimó esfuerzo para proveer para nosotros. Y cuando yo le digo que Dios nunca escatimó esfuerzo para proveer para nosotros, ¿qué ustedes asocian con esto? Cuando Él tuvo a su propio Hijo, a su unigénito, y nos lo dio para que lo crucificáramos y nosotros nos salváramos. Nos lo dio como expiación por el pecado. Dio a su Hijo, a su único, dice Génesis, y aquí está hablando también de lo único. ¿Qué cree que no hará por nosotros? Dios puede usar diferentes maneras y diferentes métodos para proveer nuestras necesidades. Primeramente, puede usar sus propias manos. En el maná, Dios dijo, va a caer pan del cielo, y cayó pan del cielo, y carne en la tarde, y agua de la roca. Cuando Elías no tenía nada, fue un animal y lo alimentó. Cuando fue donde la viuda, la tinaja siempre se llenó de Elías. Cuando fue donde la otra viuda, que era con Eliseo, el aceite no faltó. Pero Dios también puede usar las manos de otros para proveernos a nosotros. Y cuidado con eso. ¿Quiénes de nosotros en algún momento no hemos sido sorprendidos con alguien dándonos o proveyéndonos una necesidad si nosotros esperamos? Dios manda a otro a que provea nuestras necesidades. Y ojo con eso. Dice Lucas capítulo 6, 38, Junior. Dice Lucas capítulo 6, verso 38. Den y recibirán. Lo que den a otro les será devuelto por completo. Dice, apretado, sacudido para que haya lugar para más. Desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determina la cantidad que recibirán a cambio. Hay un texto que dice, nunca te canses de hacer el bien. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios dijo y no hará? ¿Tú crees que Dios ha prometido y no va a cumplir? Él va a cubrir todas nuestras necesidades porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice ahí en Filipenses capítulo 4, verso 19. Los métodos que Dios usa para satisfacer nuestras necesidades, ya lo mencioné, son ilimitados. Sus manos, las manos de otro. La manera como Dios provee el pan, las situaciones que nosotros tenemos, que normalmente parecen que no podemos controlar. Lucas 1:37, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El sistema es que nuestro nivel de obediencia, nuestro nivel de conocimiento de quién es Dios y de su soberanía está muy corto. ¿Ustedes creen que Dios no sabe cuáles son nuestras necesidades? ¿Ustedes creen que Dios no nos conoce y sabe de todas las cosas que tenemos necesidad? Él lo sabe. Dice Filipenses capítulo 4, verso 19, y ese mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de la gloriosa riqueza que nos hará dado por medio de Cristo Jesús. Todas nuestras necesidades son suplidas por medio de Cristo. Y voy a concluir con esto. En Génesis capítulo 22, verso 8, el Señor le dice, Dios proveerá un cordero. Abraham dice a su hijo, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando. Abraham tenía la certeza y la fe de que eso pasaría. En Génesis 22:5 dice, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos, el muchacho y yo volveremos allá.
Pero no solo eso, no es lo que dice que volveremos. Quédense aquí con el burro. Escuchen, en Génesis 22, capítulo 14, está Abraham con un cuchillo frente a su hijo listo para sacrificarlo. Pero en el capítulo 22, en el verso 5, antes de que eso pase, dice muy claro, y eso es muy importante, quédense aquí con el burro, a su siervo, y le dice, el muchacho y yo iremos allá, adoraremos y volveremos. ¿Cómo él lo sabía? En el 8 le dice que va a haber un cordero. Y el cordero es su hijo. Y en el 5 le dice, quédense aquí que nosotros iremos allá, adoraremos y volveremos. Abraham tenía una fe inquebrantable. Él sabía que Dios iba a hacer algo. Y sabía que si él sacrificaba a Isaac, como él lo hizo en su corazón, que lo sacó del templo donde lo tenía, Dios tenía la capacidad de revivirlo. Dice Isaías capítulo 14, verso 24, el Señor hablando de una manera muy tajante en cuanto a Génesis del 22, del 1 al 5. El Señor de los ejércitos celestiales hizo este juramento, tal y como yo lo tengo planeado, será tal y como yo lo he decidido. Isaías capítulo 48, verso 12 dice, te rescataré por amor de mí. Sí, por amor de mí mismo. No permitiré que se manche mi reputación, ni compartiré mi gloria con los ídolos. No compartiré mi gloria con nadie. Son numerosas e incalculables las veces que nosotros vemos a Dios de manera milagrosa, llenando y proveyendo cada una de nuestras necesidades. En Génesis 22, Dios proveyó un cordero para sustituirlo por Isaac. En Éxodo 16, Dios proveyó el maná. Es por eso que nosotros no debemos cuestionar ni debemos dudar de que Dios puede hacer algo, de que Dios tiene cuidado de nosotros y de que Dios llenará todas nuestras necesidades. Conclusión. Nuestra falta de fe, nuestra falta de obediencia, muchas veces nos impiden disfrutar de las bendiciones y las provisiones de Dios. Abraham no solo fue probado, también fue aplaudido. Es por eso que la mejor evidencia de nuestro temor de Dios es nuestra pronta y voluntaria disposición de obedecerle, servirle y honrarle con lo más querido que nosotros tengamos. ¿Qué era lo más querido que tenía Abraham? Isaac. ¿Qué era lo más querido que tenía Dios? Cristo. ¿Qué es lo más querido que tú tienes? No lo sé. ¿Cuánta confianza tenemos? ¿Cuánta fe tenemos? ¿Cuánto disfrutamos de su provisión? Pero la pregunta esencial es, ¿creemos en el Dios proveedor? Yo no quería usar esto, pero lo voy a decir muy breve. La mejor evidencia de nuestro temor de Dios y la pronta voluntaria disposición de obedecerle y servirle y honrarle es por lo más querido que nosotros tengamos. ¿Qué es lo más querido que tú tienes? Hazte un autoanálisis. Dice Lucas capítulo 14 que cuando el Señor estaba hablando con sus discípulos, le dice, todo el que quiera venir en pos de mí tiene que negar a su esposa, madre, hijo y todo lo que tiene y seguirme. Niéguese a sí mismo. Dice Lucas capítulo 14, verso 25. Y dice que nadie que niegue tal o cual cosa puede ser su discípulo. Y todos sabemos lo que significa discípulo. Pero eso está pasando en un contexto muy amplio y muy llano. Y el Señor está hablando de los requisitos que hay que hacer para seguirle a Él como su discípulo. Para tener comunión con Él, para apoyarse con Él, para aprender de Él, para ser transformado por Cristo. Pero claro, eso verso 14 está pasando en un contexto donde la idea del pensamiento de antes de eso pasa de una manera diferente. En el verso 14, donde Dios dice que había una cena y mandaron a invitar a una cuanta gente. Esa gente que mandaron a invitar no llegaron.
Uno, porque se acababa de casar y estaba ocupado. Otro, porque había comprado una yunta de bueyes y también estaba ocupado. Otro lo mandaron a buscar y dijo que tenía que ver una finca que había comprado y también estaba ocupado. Todos estaban ocupados para ir a la boda. ¿Cómo explica eso? Muy claro. ¿Cuánta fe nosotros tenemos? ¿Cómo tú estás dispuesto a honrar a Dios con lo más querido que tú tengas? Con las 3 cosas que menciona Lucas capítulo 14. El que se había casado no podía ir porque tenía que disfrutar de su esposa y de su familia, porque eso era lo más querido que tenía en ese momento. El que había comprado la yunta de buey no podía ir porque tenía que ponerse a trabajar y disfrutar de lo que había adquirido con su propio esfuerzo. Pero y aquel que había comprado la finca no podía ir porque quería disfrutar de los placeres terrenales y de las cosas que había conseguido y de todo lo que tenía, y que en algún momento él trabajó por eso. El corazón de esas personas estaba en esas cosas, en sus hijos, en lo que había conseguido y para lo que había trabajado. ¿En qué está nuestro corazón? ¿Creemos en el Dios de la provisión? ¿Estamos dispuestos a honrar a Dios con todo lo que tenemos? Es una muy buena pregunta. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando creemos en nuestras necesidades son resueltas antes de que lleguen a nuestras manos. Sin fe nadie agrada a Dios. Y dice Hebreo, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a salir del lugar donde había de recibir él como herencia. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Por la fe Abraham, cuando fue probado a ofrecer a Isaac, el que había recibido de la promesa, ofreció a su unigénito, pensando que si Dios es todopoderoso para levantar a uno de los muertos, donde el sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe de lo que Dios es proveedor, Abraham creyó que eso sería posible y fue posible. Isaac, Cristo. Dios proveyó, Dios proveyó. Dios continúa proveyendo y Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Dios está al tanto de nuestras necesidades. ¿Cuántos de nosotros tenemos que sacar los ídolos que tenemos en nuestro corazón y darles el lugar a Dios? Dios te bendiga. Amante Dios.